Buen día a todos. Damos comienzo al módulo 5 de enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Mi nombre es Tomás Gilabert, soy médico nefrólogo y me desempeño como supervisor como supervisor de salud renal y hemodiálisis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social. Bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación. Y un poco mostrarlo para que ilustremos cómo las enfermedades crónicas no transmisibles han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta diapositiva les muestra cuál era la expectativa de vida al nacer en el año 1918, hace aproximadamente 100 años. Fíjense que los países con mayor expectativa de vida, entre ellos ya Estados Unidos en esa época o Argentina, tenían una esperanza de vida que no llegaba a los 50 años, ¿sí? En cambio, hoy en el 2015, la mayor parte de los países, hoy no, perdón, en el año 2015, cuando se hizo este relevamiento, la mayor parte de los países presentaba una esperanza de vida superior a los 70 años, ¿sí? En la Argentina ronda entre los 73 y los 74 años y estamos esperando, obviamente, los nuevos datos del INDEC del último censo. Este envejecimiento de la población se acompaña muy fuertemente de un crecimiento sostenido de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la enfermedad renal crónica no queda ajena a estas enfermedades que constituyen la primera causa de mortalidad en el último siglo, ¿sí? Además, la enfermedad renal crónica tiene una alta carga de mortalidad, ¿sí? Una alta carga de mortalidad en sí misma por la enfermedad, pero una alta carga de mortalidad que está relacionada con los eventos cardiovasculares. De hecho, cuando se estudian las muertes distribuidas por causas, la enfermedad renal crónica es la que se lleva una de las tasas de mortalidad mucho más elevada que el resto de las patologías. Perdón. En realidad, nunca consideramos a la enfermedad renal crónica como un problema primordial en salud pública hasta que en los últimos años nos dimos cuenta de que la enfermedad renal es una enfermedad altamente prevalente. No teníamos ni siquiera datos de lo que pasaba en los estadios iniciales de la enfermedad renal. Un poco porque esta enfermedad totalmente silente, que no da síntomas en los estadios iniciales, y solamente da síntomas cuando ya estamos en las etapas 4 o 5 de la enfermedad renal crónica, es decir, cuando ya estamos cerca de, el tratamiento sustitutivo renal. Otra característica es que los pacientes generalmente no se mueren de causa renal, no figuran en los certificados de función como muerte de causa renal, pero todos estos pacientes tienen un sinnúmero de eventos cardiovasculares, es decir, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, arteriopatía periférica, lo cual eleva muchísimo los costos en salud y eleva muchísimo la mortalidad. En el año 2018-2019, en la Argentina se llevó a cabo un estudio que marca de un antes y un después en cuanto al conocimiento de la prevalencia de esta enfermedad en la Argentina, ¿sí? Que es la segunda encuesta nacional de salud y nutrición. En esta encuesta se realizaron, aparte de los estudios antropométricos y los estudios poblacionales, se llevaron a cabo muestras bioquímicas que pudieron mostrar en un estudio aleatorizado y representativo del nivel nacional qué porcentaje de la población padecía enfermedad renal crónica. Esta encuesta estudió 3 grupos poblacionales con muestras independientes y representativas del nivel nacional y regional, como lo dije, con una N de 21.358 personas. Estudiaron varones y mujeres de 18 años y más, y en la etapa 1 se hizo una encuesta en el hogar por autorreporte en tabletas. En la etapa 2 se estudiaron datos antropométricos, es decir, talla y peso. La muestra calculada fue de 7.200, representativa regional, y los encuestados fueron 7.367. Y en la etapa 3 se llevaron a cabo datos bioquímicos de una muestra calculada que fue de 1.200 y tenía representatividad nacional.
Las submuestras de sangre y orina obtenidas fueron para una N, es decir, un total de 1.171 personas estudiadas. Lo que se vio en esta encuesta es que de las personas mayores de 18 años de edad, el 25% padecía hipertensión arterial, el 11,3% padecía diabetes y además el exceso de peso, representado por el 43% como obesidad y el 32,1% como sobrepeso, sumaban entre los dos más del 70%. Esto habla a las claras de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta. Una vez chequeados estos pacientes, se le hicieron mediciones bioquímicas que se realizaron en el hogar del encuestado y estuvieron a cargo de extraccionistas capacitados. Para esta encuesta, la Fundación Bioquímica, realizada por la Fundación Bioquímica Argentina, las muestras fueron derivadas a los laboratorios provinciales para su procesamiento y análisis. ¿Qué se estudió? La tasa de filtrado glomerular expresada por la ecuación seca de Epi. Por supuesto, esta tasa de filtrado glomerular se obtuvo a partir de la determinación de la creatinina plasmática con método de Jaffe cinético. Y el daño renal fue establecido por la relación entre albúmina, creatinina, es decir, el RAC, en una muestra aislada de la primera orina de la mañana. Es decir, estudiamos la tasa de filtrado glomerular, es decir, el porcentaje de función renal y por otro lado estudiamos si la población tenía o no tenía daño renal medido por la proteinuria en la primera orina de la mañana. Cuando vemos los resultados de este estudio, descubrimos que el 9,5% de la población estudiada tenía enfermedad renal crónica estadio 3 a 5, ¿sí? Y el 3,3% de la población tenía enfermedad renal crónica estadio 1. Sumando las dos, la prevalencia de enfermedad renal crónica en Argentina fue del 12,7%. Un dato realmente preocupante y que supera la prevalencia de la población diabética estudiada con esta encuesta. Si nosotros extrapolamos estos números del 12,7% de la población adulta afectada por enfermedad renal crónica, se estima que en la Argentina habrían 4.092.598 argentinos con enfermedad renal crónica. Es decir, 1 de cada 8 argentinos tendría enfermedad renal crónica. Cuando se hizo el estudio catalogando por etapas, lo que vimos es que la etapa 3A fue la más frecuente, es decir, aquellos que tenían un filtrado glomerular entre 45 y 59 mililitros minuto, seguido por la etapa 3B y por las etapas 1 y 2. Obviamente la etapa 4 y 5, que son los que ya requieren tratamiento sustitutivo, fueron la menor cantidad. Estos datos son muy similares a los obtenidos en estudios realizados en otros países. El estudio NANES 3 de Estados Unidos es uno de los estudios más reconocidos en cuanto a epidemiología de la enfermedad renal crónica y ahí mostró una prevalencia similar, 4% en etapa 1, 3,2% en etapa 2, 4,7% también el estadio 3A fue el más frecuente, 1,5% en el estadio 3B y 0,5% en el estadio 4,5. Los datos obtenidos en España a través del estudio de Pearce mostraron resultados muy parecidos a los obtenidos en la Argentina, lo cual valida mucho más los resultados obtenidos por esta encuesta. En cuanto a la relación de mujeres y hombres, se observó una prevalencia superior en la población femenina con respecto a la población masculina. Por supuesto, y como ya lo notamos antes, la enfermedad renal crónica se asocia a otras enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense que el 22% se asoció a diabetes, en el 23% a hipertensión y en el 13,8% a obesidad. Cuando estudiamos daño renal, es decir, la presencia de albuminuria, observamos que en los diabéticos era de un 13% la prevalencia de albuminuria, un 5,5% en la hipertensión arterial y un 4,3% en la obesidad. Es decir, la epidemia
o los datos que estamos mostrando muestran características epidémicas, más allá podríamos decir pandémicas, y esta cantidad de millones son los esperados para todo Latinoamérica. Como conclusiones de este estudio, se llegó a que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en Argentina es alta, estimándose en el 12,7% de la población, en concordancia con las encuestas realizadas en otros países. Los grupos con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica son las personas con hipertensión, con diabetes y los adultos mayores. Las mujeres muestran una tendencia a tener mayor prevalencia. Y los resultados de la encuesta nacional de nutrición y salud, la segunda encuesta, pueden ser una herramienta que nos ayudarán a diseñar estrategias sanitarias dirigidas más efectivas, no solo en nuestro país, sino además en otros países de la región. Bueno, esto un poco para ilustrarnos con respecto a la prevalencia de la enfermedad, lo cual demuestra que es un verdadero problema de salud pública que debemos enfrentar, sobre todo desde el primer nivel de atención. Pero antes, para reconocerla y para diagnosticarla, tenemos que conocer algunos elementos que vamos a ir tratando de dilucidar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad renal crónica? Bueno, hablamos de índice de filtrado glomerular estimado, ¿sí? Este índice de filtrado glomerular estimado es un cálculo logarítmico basado en la creatinina sérica. La creatinina sérica, todos sabemos, es un estudio que está disponible en todos los hospitales y en todos los centros de salud de la provincia. Podemos solicitarla y debemos solicitarla al menos una vez al año en todos los pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Es decir, en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los pacientes obesos y los pacientes que tengan enfermedades relacionadas con enfermedades autoinmunes como las enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, vasculitis sistémica. También en los pacientes que tienen patologías obstructivas de la vía urinaria, como por ejemplo en la hipertrofia prostática, en los cánceres de la vía urinaria o los cánceres prostáticos o ginecológicos. Y por supuesto las personas que consumen tabaco, es decir, las personas que fuman, una vez al año deberían hacerse una creatinina sérica y a partir de ella calcular el índice de filtrado glomerular. Las personas que consumen antiinflamatorios no esteroides son otro grupo a los que debería chequearse la función renal por lo menos una vez al año. Los antiinflamatorios no esteroides son drogas muy extendidas de uso sin prescripción médica y se consumen en forma frecuente. Entre ellos tenemos la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se consumen en forma rutinaria, pueden dañar la función renal. Bueno, volvemos al cálculo del filtrado glomerular. Dijimos que era una fórmula y que se obtenía a partir de la creatinina sérica. Entonces, dosamos creatinina a este paciente. La edad del paciente ya la conocemos. El género, usamos el género biológico de la persona. Y la etnia solamente nos pide la fórmula aclarar si es de raza negra o de otra etnia, ¿sí? En el caso de Argentina, la raza negra es muy poco frecuente, así que generalmente vamos a tener que poner otra raza. Y este es el índice de preferencia para estimar el índice de filtrado glomerular, la fórmula MDRD4. ¿Sí? Fíjense que es una fórmula que parece compleja, pero actualmente disponemos de calculadores médicos. Con solo poner MDRD4 en Google van a aparecer una serie de calculadores médicos que podemos descargar a nuestra PC y que podremos utilizar para calcular el filtrado. Lo mismo podemos hacer en el celular a través de la App Store. Podemos descargar desde allí muchos calculadores que nos van a permitir llegar a este diagnóstico en cuestión de minutos, segundos. ¿Por qué es importante medir el filtrado glomerular? Fíjense que acá le medimos la creatinina sérica a dos personas, a Juan de 26 años y a doña Juana de 68 años. Juan tiene una creatinina de 1,40, al igual que doña Juana, una creatinina de 1,4 miligramos por decilitro. Este valor es informado por el laboratorio como un valor normal. Podríamos quedarnos con ese valor o podemos calcular el filtrado glomerular a partir de ese valor.
Fíjense que cuando calculamos el filtrado, vamos a ver que Juan, que tiene 26 años, tiene 65 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados, con respecto a 40 mililitros minutos que tiene doña Juana. ¿Esto qué significa? Que si nosotros entramos a la tabla de clasificación de la enfermedad renal crónica, Juan podemos decir que tiene un filtrado glomerular normal porque tiene un MDRD mayor de 60 mililitros minutos. En cambio, doña Juana tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica estadio 3B porque tiene un filtrado glomerular entre 30 y 45. Nosotros, aplicando esta fórmula, podemos hacer el primer tamizaje para detectar quién tiene o qué paciente no tiene insuficiencia renal crónica. En este caso, doña Juana será chequeada en el primer nivel de atención para determinar si esta enfermedad renal crónica es persistente y si se asocia a otros factores de riesgo que favorecerán la progresión de la enfermedad renal crónica o la posibilidad de tener un evento cardiovascular. Si nosotros no medimos el índice de filtrado glomerular, nos perderemos esta oportunidad que es realmente única en el primer nivel de atención. No es la única fórmula que tenemos disponible. Tenemos la fórmula de Cockcroft-Gaul, que es sencillo, la que nos enseñaron en la facultad, 140 menos la edad por el peso, pero nos conlleva un poco más de trabajo en el consultorio hacer ese cálculo, sabiendo que tenemos una aplicación o que tenemos un programa en la computadora para hacerlo. Y la otra fórmula disponible es CKD-EPI, que es una fórmula que está validada a nivel mundial, pero que requiere que la creatinina sérica esté estandarizada, lo cual todavía en la provincia de Salta no hemos podido lograr. Por supuesto, y esto siempre tenemos que aclarar, que no es necesario pedir urea para medir la función renal. Si yo quiero medir la función renal, debo pedir creatinina sérica y debo estimar el filtrado glomerular por fórmula. Nunca pedir urea. La urea me va a dar valores que no son reales porque se asocian, depende mucho del estado de hidratación del paciente, de la ingesta proteica y de otras variables. Nunca pedir urea como método para determinar la función renal. Acá quería mostrarles un poco la aplicación disponible que está en App Store del Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Salud-N Enfermedades No Transmisibles, ENT. Podemos descargarla de la App Store, está disponible, es gratuita para Android y sé que está en proceso y en diseño para los celulares iPhone. Ponemos salud-ENT, descargamos esta aplicación y una vez que la tenemos descargada podemos entrar a este menú, ¿sí? Acá nos va a ofrecer diferentes módulos. Si entramos acá donde dice módulos, perdón, vamos a ver que tenemos un módulo de hipertensión arterial, alimentación saludable, diabetes mellitus, actividad física, enfermedad pulmonar, asma, enfermedad renal. Si entramos en enfermedad renal, se nos despliega este menú donde tenemos datos epidemiológicos, cómo realizar la evaluación, cuáles son las metas, los objetivos, cuáles son las guías para el manejo y seguimiento de la enfermedad renal crónica, corrección de las dosis de los medicamentos ajustados a la función renal y otros recursos adicionales. Si clicamos aquí, donde dice otros recursos adicionales, tenemos el calculador del filtrado glomerular. Fíjense, acá yo les puse un ejemplo, una persona de sexo masculino de 50 años que pesa 85 kilos y tiene una altura de 1,70 m. La aplicación me informa que este paciente tiene un índice de masa corporal de 29 kilos por metro cuadrado, es decir, está en sobrepeso y que tiene un filtrado glomerular por fórmula MDRD4 de 127 mililitros minuto para 1,73 metros cuadrados o bien por CKD-EPI 110 mililitros minuto y por Cockcroft-Gaul 152. El calculador inmediatamente me dio los resultados para las tres fórmulas. Es decir, esta persona tiene una función renal completamente normal, ¿sí? Una vez que estimamos el filtrado glomerular, tenemos que pasar al diagnóstico de enfermedad renal crónica. Puede ser que el filtrado glomerular sea normal, pero que esta persona
ya tenga daño renal. Entonces, por un lado debemos determinar si la persona tiene insuficiencia renal, lo hacemos con el filtrado glomerular, y por otro lado determinar si tiene daño renal. El daño renal lo estudiamos mediante la determinación de albúmina o proteínas en orina, ¿sí? Esta albuminuria o proteinuria la vamos a estudiar mediante el cociente albúmina-creatininuria urinaria en la primera orina de la mañana. Es decir, los médicos vamos a solicitar en la primera orina de la mañana el valor de albúmina expresado en miligramos por litro y el valor de creatinina en la primera orina de la mañana expresada en gramos por litro. El cociente, la división de estos dos valores, nos va a dar el índice y ese índice tiene que estar, ya vamos a ver cuáles son los valores considerados normales. Si este cociente nos resulta complejo, para el paciente es mucho más fácil remitir al laboratorio solamente la primera orina de la mañana. La otra forma de hacer el estudio es hacerlo en orina de 24 horas, pero eso requiere que el paciente recolecte toda la orina emitida en las últimas 24 horas, lo cual deja un poco librado al azar a lo que haga el paciente en su casa y si realmente la muestra fue recolectada correctamente o no. Por eso últimamente preferimos dosarla en la primera orina de la mañana. Entonces, podemos medir el cociente de proteína creatinina en orina o las proteinurias de 24 horas. Es decir, podemos dosar albúmina en orina, esto se prefiere en los diabéticos, y en los no diabéticos pedimos directamente proteínas en orina de 24 horas o en la primera orina de la mañana. Estos laboratorios, proteinuria de 24 horas, está disponible en todos los hospitales y centros de salud del primer nivel de atención. El caso de la albuminuria depende de que los centros de salud tengan los reactivos suficientes para realizarlas o no, aunque todos tienen la tecnología para realizarlos a nivel laboratorial. Además, para determinar si hay daño renal, revisaremos en la orina completa si hay presencia de hematuria. Esta hematuria debe ser persistente, debe permanecer por más de 3 meses. Generalmente si es informada como dismórfica, es decir, la presencia de glóbulos rojos dismórficos, hará que a este paciente lo derivemos a algún centro nefrológico para la atención especializada, siempre que se descarte que no es de origen de la vía urinaria. Y otros cambios anatómicos o histológicos que tienen que ver con estudios por imágenes, donde observamos una alteración en la estructura anatómica de los riñones o cambios histológicos que solamente van a ser visualizados en una biopsia renal. Bueno, dijimos que en la Argentina deberíamos detectar casi 4 millones de pacientes, ¿sí? Y en el noroeste debemos detectar 273.000 pacientes con enfermedad renal crónica. Y en la provincia de Salta deberíamos diagnosticar 103.161 de acuerdo a las estimaciones del INDEC de la población para el año 2013. Dijimos que la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles en la región de las Américas y la Argentina no es la excepción, sigue siendo una carga muy importante, superior a la que se implica a los tumores malignos y a las enfermedades respiratorias o a la diabetes en sí. Y entre ellas, la enfermedad renal crónica debe ser priorizada por su alta carga de morbi-mortalidad, como ya vimos anteriormente. Bueno, este gráfico intenta demostrar cuál es el porcentaje de pacientes que deben ser atendidos en el primer nivel de atención. Vamos a profundizar en eso un poco más adelante. La enfermedad renal crónica dijimos, alta tasa de mortalidad en todas las causas, pero especialmente en eventos cardiovasculares fatales y no fatales, y más en internaciones e internaciones más prolongadas. Fíjense que la mortalidad se incrementa a medida que disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Y también se incrementa a medida que aumenta la proteinuria o la albuminuria en orina. De ahí la importancia de medir el filtrado glomerular y medir la albuminuria en este grupo de pacientes. Pero también estos pacientes tienen una tasa muy elevada
de utilización de los servicios de salud. Fíjense el color rojo, el CKD es la enfermedad renal crónica. Fíjense, en la mayor parte de la mayor tasa de utilización de los recursos de salud se la conlleva este grupo de pacientes renales crónicos, ¿no? En diferentes estudios internacionales. Lo mismo pasa en este estudio o en el Home Health, donde fue el número 1. Cuando hablamos de gasto en salud, vemos que la enfermedad renal crónica se lleva una parte muy importante del gasto en salud. Fíjense, en Estados Unidos el 7,2% del gasto en salud se lleva a la población con enfermedad renal crónica. Es decir, se atienden pocos pacientes, pero que tienen un costo elevadísimo en salud. Fíjense que esta población requiere tratamientos de diálisis o tratamientos de trasplante renal. En Japón el 4,1% del gasto y en Reino Unido el 1 al 2% del gasto de salud. Bien. Es importante cuando nosotros recibimos un paciente en el consultorio, en el primer nivel de atención, que tiene un filtrado glomerular alterado, ¿sí? Dijimos que medimos su creatinina sérica y a partir de ella calculamos su filtrado glomerular. Una vez que tenemos el resultado, lo vamos a clasificar de acuerdo a las CADIGO, ¿sí? Y las CADIGO, ¿qué nos dicen? Que si el filtrado glomerular está por encima de 90, está normal o está elevado, ¿no? Si está entre 60 y 89, ligeramente disminuido y corresponde al grupo 2. Si está ligera, moderadamente disminuido, es decir, entre 45 y 59 mililitros minutos, lo clasificamos como 3A. Si está moderada a gravemente disminuido, es decir, entre 30 y 44, lo clasificamos como 3B. Y si está entre 15 y 29, decimos que está gravemente disminuido y está en el grupo 4. Y si está por debajo de 15 su filtrado, decimos que tiene fallo renal y este paciente requiere tratamiento sustitutivo renal. Pero dijimos que a esta población no solamente le íbamos a estudiar el filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica, sino que además íbamos a estudiar el daño renal. Y de acuerdo al daño renal, vamos a clasificar mediante la categoría de albuminuria, ya sea en la primera orina de la mañana, expresada con el cociente albúmina-creatinina expresado en miligramos sobre gramos. Si es menor a 30, lo clasificamos como A1, es decir, albuminuria normal o ligeramente elevado. Si el valor obtenido es entre 30 y 300 miligramos sobre gramos, hablamos de una albuminuria moderadamente elevada y lo clasificamos como estadio A2. Si la albuminuria está por encima de 300 miligramos sobre gramos, decimos que está gravemente elevada y lo clasificamos como estadio A3. Ahora bien, de acuerdo al valor obtenido de filtrado glomerular y el valor de albuminuria, vamos a cruzar esta información y de acuerdo a la casilla que vamos a caer, vamos a clasificar el riesgo de progresión y el riesgo de evento cardiovascular de estos pacientes. Si los pacientes están en el grupo 1 y 2 y tienen una albuminuria A1, tenemos este color celeste que nos dice que estos pacientes son de bajo riesgo de progresión. Si la albuminuria obtenida en el grupo A1 y A2 está entre 30 y 300, ya estamos en un grupo de moderado riesgo de progresión, al igual que si estamos en un grupo en un 3A con bajos niveles de proteinuria. Y el resto de los resultados obtenidos, entramos en pacientes que tienen alto riesgo de progresión o muy alto riesgo de progresión, los que están en color rojo. ¿De dónde sale esta curva? Fíjense, cuando nosotros medimos filtrado glomerular, ¿sí? Si obtenemos que este paciente tiene entre 30 y 45, vamos a ver que la probabilidad de llegar a tratamiento sustitutivo renal con una proteinuria o una albuminuria menor a 10 es de 56%, ¿sí? Pero si este paciente tiene una albuminuria mayor de 300, aumenta significativamente su riesgo de llegar a tratamiento sustitutivo renal. Cuando estudiamos mortalidad cardiovascular, decimos lo mismo. Fíjense, esta persona con un filtrado entre 30 y 45 tiene 2.2 veces el riesgo de una persona normal de tener un evento cardiovascular fatal. Pero si esta persona tiene una proteinuria mayor a 300, albuminuria mayor a 300 miligramos sobre gramos,
su probabilidad de tener un evento cardiovascular fatal será 5 veces mayor que de la población general. De esta manera, obtenemos esta tabla y vemos que el 88,5% de los pacientes que podemos encontrar, vamos a encontrar en el estadio G1, G2 a 1, es decir, estos pacientes pueden ser atendidos en el primer nivel de atención, al igual que el 8,5% de los pacientes que podemos encontrar con alteración del filtrado y albuminuria. En cambio, el resto de los pacientes deberá ser referido al médico especialista o a un centro de atención nefrológica para su seguimiento. Cuando extrapolamos estos números, podemos ver que en Salta la población adulta calculada es de 948.236 personas, de las cuales 80.000, es decir, el 11,5%, tendrán enfermedad renal crónica de bajo riesgo y 28.000 van a tener enfermedad renal crónica avanzada. Obviamente los de color rojo van a ser referidos al especialista. Por supuesto, este grupo son, fíjense que en el año estudiado, de los 28.000 con enfermedad renal avanzada, solamente ingresaron a diálisis 225. Hay un gran número que no accedieron a diálisis y un gran número que tuvieron eventos cardiovasculares fatales que no les permitió llegar a la diálisis. Como gestión del paciente en atención primaria de la salud, tenemos que plantearnos como objetivo, primero, diagnosticar la enfermedad renal crónica, identificar al paciente con enfermedad renal crónica. Y una vez diagnosticado a este paciente identificado, tenemos que disminuir la velocidad de la progresión de la enfermedad renal crónica o prevenir su reagudización y, por supuesto, disminuir los eventos cardiovasculares asociados y los eventos infectológicos que son los que causan la mortalidad. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener? Fundamental, el control habitual de los factores de riesgo cardiovasculares y la promoción de la salud, es decir, que este paciente se mantenga correctamente hidratado, con una dieta saludable, ejercicios rutinarios, controlar la hipertensión. En el grupo de pacientes con enfermedad renal, el objetivo de presión arterial es de 130 de sistólica y 85 de diastólica. 130, 85. Por debajo del objetivo que se plantea para la población general de 140, 90. Con respecto a la diabetes, todo paciente diabético con nefropatía debe intentarse llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y lograr un buen control glucémico, evitando las hiperglucemias postprandiales. A todo paciente con enfermedad renal crónica debemos tratarlo para lograr la cesación tabáquica. Debería ser referido a un consultorio de cesación tabáquica para disminuir su riesgo cardiovascular y la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, como así también la evolución de su enfermedad renal. Todos los pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría son candidatos a ser tratados con medicamentos específicos para las dislipemias, porque la mayor parte, si no todos, tienen alto riesgo cardiovascular y las estatinas están indicadas como tratamiento de primera línea. Por otro lado, lograr un peso corporal adecuado, lo más cercano al peso objetivo, será también un objetivo primordial para lograr en el primer nivel de atención. Lograr un peso saludable logrará una menor sobrecarga de trabajo, disminuirá la hiperfiltración en el paciente y disminuirá la progresión de la enfermedad renal crónica. Todas estas cosas pueden ser realizadas en el primer nivel de atención y son comunes a todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, tenemos que indicar medidas específicas de nefroprotección, entre ellas una dieta hiposódica. La dieta del argentino promedio
ronda entre los 10 y 12 gramos de sal por día, cuando no deberíamos superar la meta indicada por la Organización Mundial de la Salud, que ronda entre los 4 y 5 gramos de sal por día. Disminuir la ingesta de sodio hará que disminuya la presión arterial, que disminuya la retención hídrica, que disminuya la hiperfiltración. Por lo tanto, son terapias que tienen probada eficiencia, probada eficacia y que debemos incorporar dentro de la atención en el primer nivel de atención. Con respecto a la ingesta proteica, es importante que las dietas no sean hiperproteicas, es decir, debemos de lleno limitar las dietas con alta contenido de proteínas. Lo ideal es que las dietas de los pacientes no superen los 1,2 gramos por kilo de peso y por día. En los pacientes muy proteinúricos, que tienen proteínas por encima, albuminurias por encima de 300, o que tienen proteinuria por encima de 500 miligramos sobre gramo o 500 miligramos en 24 horas, en eso sí debemos tratar de disminuir la ingesta proteica y se recomienda una ingesta proteica de 0,8 a 1 gramo por kilo peso día, es decir, levemente por debajo de lo recomendado para la población general. En cuanto a los fármacos que van a ingerir estos pacientes, siempre debemos ser muy cuidadosos en un paciente que tiene enfermedad renal con los fármacos que va a recibir. Entre ellos, los fármacos que son automedicados, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroides. En el caso de los antibióticos y otras medicaciones, pueden requerir ajuste de dosis de acuerdo al filtrado glomerular. Así que bueno, también vamos a ver un poco cómo se va a realizar esa corrección. A todos los pacientes con enfermedad renal crónica debemos inmunizarlos para prevenir, disminuir su riesgo de mortalidad de causa infecciosa. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen indicada la vacunación doble adulto, tienen indicada la vacunación antigripal, tienen indicada la vacunación antineumocóxica. Deben ser vacunados para la hepatitis B, ya que esta población que tiene riesgo de entrar en diálisis debe llegar inmunizada a esa situación. Por supuesto, con el COVID son grupos priorizados para recibir la vacunación de COVID. Actualmente requieren 2 dosis de refuerzo. Y por supuesto, recordar siempre los criterios de derivación nefrológica ante los signos de alarma. Es muy importante, y cuando hablamos de los fármacos, manejarnos con cierto margen de seguridad en estos pacientes. Fíjense que hay antibióticos que no pueden ser utilizados en los pacientes con enfermedad renal crónica, entre ellos los aminoglucósidos, ¿sí? Amicacina, gentamina no deberían ser administrados a los pacientes con enfermedad renal crónica, salvo que sea la única posibilidad farmacológica para estos pacientes o que su riesgo o la relación riesgo-beneficio nos indique que puedan ser usados. Y si se usan, deben ajustarse las dosis de acuerdo al filtrado para evitar la toxicidad renal. Las cefalosporinas, las quinolonas y las sulfas pueden utilizarse con precaución y no hay ningún problema con el uso de penicilinas, ceftriaxonas, metronidazol, macrólidos, fluconazol o doxiciclina. Con respecto a los antihipertensivos y a drogas cardiovasculares, la hidroclortiazida, que es un diurético de baja potencia, debe usarse cuidadosamente en pacientes con filtrados menor de 30. Una de las contraindicaciones de los problemas que puede ocasionar es la hiponatremia, sobre todo en personas muy ancianas, así que debe utilizarse con precaución o no utilizarse. Atenolol, espironolactona y digoxina deben utilizarse con precaución y deberían ajustarse las dosis. Con respecto a furosemida, indapamida, carvedilol, losartán, enalapril, amlodipina y amiodarona pueden ser utilizados y a dosis habituales. Con respecto a los antidiabéticos, siempre recordar que metformina, la droga más indicada en el tratamiento de los diabéticos, está contraindicada en pacientes que tienen filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minutos, por el riesgo más que nada de hipoglucemia. Podemos usar glibenclamida con precaución y no tenemos problemas ni con insulinas ni con glipicidas.
Con respecto a otras drogas, y ya lo hablamos, el abuso de los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, diclofenac y indometacina están contraindicados, lo que no quiere decir que no pueden utilizarse por periodos cortos y por periodos supervisados por el médico. Tener cuidado con fibratos, con ranitidina, con halopurinol. No hay problemas con estatinas, omeprazol, metoclopramida, corticoides, benzodiazepina o con analgésicos de tipo opioides. ¿A qué pacientes vamos a referir al nefrólogo? ¿A cuál paciente tenemos que derivar? A todo paciente que sea detectado inicialmente y nos aparezca en la tabla de riesgo como de riesgo de alto riesgo evolutivo, ¿sí? Los que nos aparecen en amarillo, en naranja o en rojo deben ser derivados al nefrólogo. Ahora bien, personas que tengan una enfermedad renal crónica definida y que presenten una caída de filtrado glomerular mayor de 5 mililitros minuto por año. Nosotros que vamos a hacer el seguimiento del paciente, si vemos que su caída de filtrado fue mayor a 5 mililitros minuto, lo vamos a derivar al nefrólogo para evitar detener esa progresión. Cuando hay albuminuria o proteinuria significativamente persistente, es decir, el índice de albúmina creatinina mayor de 300 o el índice proteína creatinina mayor de 500 miligramos gramos o la proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, también si tenemos la posibilidad de derivarlo al nefrólogo, deberíamos hacerlo para hacer el diagnóstico inicial y tratar de descartar una patología glomerular. Cuando hay un deterioro agudo de la función renal, es decir, un aumento significativo de la creatinina o una caída muy significativamente del filtrado glomerular estimado, debemos derivar al nefrólogo. Si existe microhematuria y no existe causa urológica que la justifique, debemos derivar a nefrología. Esta microhematuria debe ser persistente. Y otra causa importante es cuando se presenta la enfermedad renal crónica con hipertensión arterial resistente. Aquí llamamos hipertensión arterial resistente a la hipertensión no controlada con 3 fármacos antihipertensivos, donde se incluye además un diurético. También, si tenemos hiperpotasemia persistente, debemos derivar al nefrólogo, como además si sospechamos alguna enfermedad renal de tipo hereditaria. Deberá ser referido para el estudio específico de esa patología. Ya hablamos cuáles son las intervenciones del primer nivel de atención en la enfermedad renal crónica y dijimos que para el grupo, al grupo mayor en los que tenemos que encontrar la enfermedad renal, lo que tenemos que hacer es promoción de la salud, prevención y rastreo de la población general. Esta tarea es del primer nivel de atención. A los pacientes que ya diagnosticamos con enfermedad renal crónica y que tienen menor riesgo de evolución, tenemos que hacer la detección y seguimiento en el primer nivel de atención. Es decir, todos estos pacientes son para el primer nivel de atención. Y por supuesto, estos pacientes que no pueden ser, que son menos del 3% y que no pueden ser seguidos únicamente en el primer nivel de atención, deberán tener accesibilidad a la consulta nefrológica, pero a la vez deben continuar con seguimiento en el primer nivel de atención en forma conjunta con el especialista. Entonces, como principales recomendaciones, rastrear la enfermedad renal crónica en toda persona mayor a 50 años o con diagnóstico de hipertensión arterial o diabetes. Siempre. El rastreo consiste en determinar la alteración del índice de filtrado glomerular. ¿Cómo estimamos esto? A partir de la creatinina plasmática. Y además vamos a rastrear la presencia o no de daño renal por hallazgo y cuantificación de albúmina o proteínas en orina. Recordemos que la medición de la urea no tiene utilidad en el diagnóstico ni en la evaluación funcional de los pacientes con enfermedad renal crónica. Para mejorar el manejo y el pronóstico es muy importante definir si el paciente con enfermedad renal crónica tiene menor o mayor riesgo de progresar rápidamente a etapas avanzadas de la enfermedad o presentar eventos cardiovasculares. El manejo de APS en el paciente con enfermedad renal crónica debe centrarse en el control habitual de los factores de riesgo cardiovasculares.
Las medidas de renoprotección, como el ajuste de la dieta, evitar la nefrotoxicidad por fármacos y preservar condiciones hemodinámicas y los criterios de derivación nefrológica, obviamente, ante los signos de alarma. Como reglas de oro, comer saludablemente, y esto es para toda la población, mantener el peso bajo control, mantenerse en forma y activo, esto significa realizar al menos entre 20 y 30 minutos de alguna actividad física por día, no fumar, mantener una ingesta de líquidos saludables, mantener un control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitorear la presión arterial, chequear la función renal si tiene uno o más factores de riesgo y por supuesto no automedicarse y prestar especial atención con el abuso de los antiinflamatorios no esteroideos. Llegamos así al final de esta primera presentación y espero que podamos continuar con la charla de nefropatía diabética. Muchas gracias. ¿Sí?